Jesús al creyente, promesa de Dios, el vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor. Es el gozo que Cristo nos da, mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Es un placer en verlos. Bueno, casi noche. Es la tardecita y estoy contento en verlos en esta tardecita. Ahí estoy. Y vamos a comenzar ahora con una palabra de oración. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos en tu presencia. Te ruego tu bendición sobre todo en el nombre que sobrepasa todo nombre, el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muy bien, y el siguiente va a ser el número 48. Y parece que eso sí está bien, ¿verdad? 48. Gracias dad a Jesucristo por su sempiterno amor. Alabadle santos todos, Él es nuestro Salvador. Que sus siervos por doquiera cante su benignidad. Los que temen a su nombre, hablen de su libertad. En cadenas de amargura, yo perdí su protección. Escuchó mi voz, mi alma la salvó de la prisión. Si me asalta el enemigo, nada tengo que temer. En la lucha tremibunda con Jesús podré vencer. Quien confía en Jesucristo, la victoria llevará. Mas si fía en los hombres, su esperanza fallará. Oh Señor, tu nombre alabemos sin cesar. Oh,
Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Me alegro mucho en verlos y vamos a recordar por 8 de la mañana es la próxima sociedad masculina y vamos a reunirnos aquí bien temprano el sábado 24 a las 8 para desayunar juntos y para tener un estudio de la palabra de Dios también. La sociedad femenina va a ser el 31 de agosto a las 7 de la noche. Por favor, recuerden de esta fecha que nos está aproximando. Y la limpieza va a ser el 7 de septiembre. Ahora vamos a recordar la necesidad que hay en la ofrenda siempre. Cada semana necesitamos alcanzar el presupuesto para poder pagar las cuentas que tenemos. Vamos a orar. Padre, gracias damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 176. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando quién por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Amén. Pueden
tomar asiento, por favor. En esta tarde me gustaría predicar sobre qué es la reconciliación. Reconciliación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y estudiarla. Te ruego, Padre, tu bendición sobre todo. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es la reconciliación? Ahora, otra vez, como la semana pasada, el diccionario no nos ayuda para nada en determinar qué significa reconciliación, porque hace exactamente lo que hizo la semana pasada, usa la misma palabra para definir la palabra. Dice el hecho de reconciliar, la condición de ser reconciliado. Después dice de penitencia, que no tiene nada que ver. Así que en vez de buscar reconciliación, busqué en el diccionario reconciliar. Y dice reestablecer una relación cercana entre dos personas o más. De asentar una cosa o resolver una cosa. Llegar a aceptar. Así es que el mundo piensa. Por fin se reconcilió con el cambio en la dirección. Después, ser compatible o consistente. Reconciliar los pensamientos con los tuyos. Adaptar. Reestablecer una relación cercana en el matrimonio. Dice que fulano fue reconciliado con su señora. Ahora les puedo decir que ninguna de estas palabras, ninguna de estas definiciones tiene algo que ver con la palabra bíblica reconciliación. Thyers dice que la palabra griega es katalasso y que fue traducido reconciliar. Y la palabra katalasso significa de cambiar o cambiar por completo, como cambiar unas monedas por otras monedas que son equivalentes en valor. Por ejemplo, tengo una moneda de 50 y tú me das 2 de 25. Ese es reconciliar, según la palabra griega. Cambiar una cosa por otra cosa o cambiar por completo dos cosas. Volver a favor con. Así que viene de kata en griego, una preposición que fue usada cientos
107 veces en la Biblia. Y el verbo alazo, que significa cambiar o cambiar una cosa por otra o transformar. Este es el significado de alazo, y con kata significa intensamente, o sea, cambiar por completo. Ahora, ¿qué fue cambiado? Este es lo que debemos empezar a calcular. ¿Qué fue cambiado? Cuando hablamos de reconciliar, no quiere decir, como usamos modernamente, él se reconcilió con el hecho de que la compañía se fue al tacho y él no tiene más trabajo. Así usamos ahora, reconciliar. O reconciliar un matrimonio. Sí, el marido ha sido infiel a su señora, pero su señora decidió reconciliar con él. Como si fuera que se está ignorando nomás de los hechos, sin darse cuenta. No, nada que ver. Quiere decir que una condición es cambiado por completo. Así que, ¿qué es lo que fue cambiado? En Romanos, el capítulo 5, versículos 6 a 11. Romanos, el capítulo 5, versículos 6 hasta 11. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a ver lo que nos está enseñando aquí, porque es una verdad preciosa. Cristo tomó el lugar del enemigo para ser amigo de Dios al que era enemigo. Era un cambio por completo, un intercambio. Cuando Cristo tomó el castigo del enemigo de Dios para dar la posición de ser amigo de Dios al creyente. Cristo tomó el castigo que nosotros merecemos. Nosotros éramos enemigos de Dios y venimos a ser amigos de Dios por esta reconciliación. No quiere decir que Dios decidió aceptarnos como somos. No. Él decidió pagar la enemistad
con el precio de su propio Hijo. Y nosotros fuimos intercambiados con Cristo en esta posición alta de ser hijos de Dios. Nuestra enemistad fue intercambiada con la amistad que Cristo tuvo con el Padre. Segunda cosa, nuestra guerra fue intercambiada por su paz. En Colosenses 1:19-22. Colosenses 1:19-22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Antes nosotros todos éramos nada más que enemigos de Dios. Era nuestro problema que Dios no nos pudo aceptar. Hermanos, nosotros ya éramos amigos de Satanás. Habíamos aliado con él en el huerto de Edén, luchando contra el mismo Creador. Venimos ya desde el huerto de Edén progresando adelante como enemigos de Dios hasta la muerte de Cristo en la cruz, donde el que tenía perfecta paz con Dios vino a ser el enemigo que pagó el precio de la enemistad, de la guerra continua que nosotros teníamos con Dios Padre. Y nosotros venimos a ser amigos de Dios y tener la perfecta paz con Dios, que fue dado a través de la muerte de Cristo en la cruz. Uno tiene que entender cuando estamos usando la palabra reconciliación, qué es lo que significa. Porque esta palabra habla de una relación estrecha que fue efectuado por un intercambio. La tercera cosa que fue intercambiada era nuestros pecados por su justicia. Leemos de esto en Hebreos, el capítulo 2. Hebreos, el capítulo 2. Hebreos 2, versículos 16-18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora uno va a decir, ¿dónde está la palabra reconciliar en este pasaje? Es que fue traducido a expiar en el versículo 17, pero es la misma palabra para hacer un intercambio de los pecados del pueblo. Todos mis pecados fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. El que no mereció sufrir, sufrió todos mis pecados y pagó el precio en su totalidad. ¿Para qué? Para darme a mí su justicia, de que yo pudiera ahora ser hijo de Dios y llegar en su presencia con la justicia de Cristo. Este intercambio es lo que se llama reconciliación y se debe borrar la mente de las maneras que la gente usa esta palabra hoy en día para saber su significado exacto en el uso bíblico. Cristo, que era el perfecto Hijo de Dios, por un lado, el pecador, Miguel McCubbins, por el otro lado. Y Cristo tomó todos sus pecados y me dio a mí toda su justicia para que yo sea aceptable delante de Dios y para que Dios me pudiera llamar hijo ahora a mí. Su justicia por mi pecado. Un intercambio que es increíble que alguien pudiera haberme amado tanto. Vamos a considerar por un momento. Él intercambió nuestra guerra con su paz. Intercambió nuestra enemistad con su amistad. Intercambió mis pecados con su justicia. Yo salgo ganando de todos lados y él salió perdiendo de todos lados. Él hizo por amor. ¿Qué padre no entiende lo que es amar a su hijo? ¿Qué padre no entiende cuánto quebranto tiene cuando ve su hijo andando mal y está listo a sacrificarse a sí mismo para traer otra vez a su hijo a lo recto? Hay padres que para ellos reconciliación significa, bueno, yo acepto que son. Pero Dios no. Dios no pudo aceptarnos como éramos. Él tenía que cambiar la relación. Y la única forma era pagar nuestra enemistad, pagar nuestra guerra contra Él y pagar nuestros pecados para darnos a nosotros la amistad, la paz y la justicia de Dios. Este es reconciliación. Y cuando vamos a usar este concepto
en nuestras vidas, debemos reconocer la necesidad de reconciliarnos en forma correcta. Si es que el hijo ha hecho mal, nunca debemos aceptar y normalizar su hecho. Debemos insistir en el cambio que efectúa a la relación. Próxima cosa. ¿Qué hizo para tener este intercambio? Romanos 5, otra vez. Versículos 6 hasta 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, no teníamos la fuerza en nosotros. Y se debe decir que el pecador nunca tiene la fuerza para hacer este cambio. El cambio tenía que hacer Dios. No es que yo puedo reconciliarme con Dios. Dios tenía que reconciliarme con Él. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Okay? ¿Cómo se entiende esto? Nadie quiere morir, poner su vida por un hombre que es nada más que justo para él. ¿Okay? Él es justo. Ok, está bien, pero yo no muero por él. Algunos van a morir por alguien que le es bueno. ¿Ok? Alguien que me trata bien. Alguien que cuando mi familia estaba muriendo de hambre, él me vino y me dio algo para sostener a mi familia. Me era bueno. Entonces algunos van a morir por el que le es bueno. Pero nadie va a morir por alguien porque es una buena persona nomás, sin que él me hizo algo bien a mí. ¿Me entienden? Este es ser justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La reconciliación comenzó no con Dios enviando su Hijo para morir por todos los justos del mundo. Este es el pensamiento del fariseo y de muchos hoy. No. Dios ni siquiera envió su Hijo para morir por los que son buenos con Él, los que dan sus diezmos, sino por las ratas que no diezman y no le aman para nada. ¿Ok? Él envió su Hijo para morir por sus enemigos, no por los que son buenos con Él. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo ahora tengo la reconciliación. ¿Qué me dio la reconciliación? Primeramente, la muerte de Cristo. Pero él dice mucho más ahora por su vida. El hecho de que Cristo vive para siempre, que Dios le resucitó de los muertos, ¿te parece cosa extraña, por ejemplo, que Satanás usa cualquier secta falsa para negar la resurrección de Jesucristo? Él lo hace al propósito, porque un Salvador que murió es como cualquier otro hombre. Él nos muestra el poder de continuamente estar salvando a la vida de uno que confía en Él. Pero yo tengo un Salvador que resucitó de los muertos. Por su muerte, Él me reconcilió con Dios. Pero por su vida, Él mantiene la reconciliación con Dios. Fuimos reconciliados por medio de la cruz de Cristo. Busquen conmigo a Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2, versículos 15 a 18. Efesios 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Quiero mejor definir de qué se trata. En la cruz del Calvario hubo una división que existía de antes. Por un lado, los gentiles, que estaban en el mundo sin Dios y sin esperanza. Por el otro lado, los judíos, que estaban cerca, pero igual necesitaban ser salvos por fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Y fuimos separados en dos campos que Pablo aquí habla enemistad. Los gentiles contra los judíos contra los gentiles. Ni uno de ellos quiso unirse con el otro. Dios envió a Cristo y él fue clavado en la cruz. Y como los dos ladrones que estaban a su costado, uno a la izquierda y otro a la derecha, la humanidad estaba dividido por Cristo y su muerte en la cruz. Pero en su cruz, las enemistades fueron clavados
juntamente con Cristo a la cruz. Uno dice, ¿cómo? ¿Qué piensa? En primer lugar, ¿quiénes clamaban para su muerte? Los judíos. Pero ¿quién pronunció la muerte? Los romanos. Los judíos estaban allí al pie de la cruz, rechazando todavía. Pero ¿quién puso los clavos en sus manos y en sus pies? Los gentiles. ¿Me entienden? A través de estos, todos nosotros fuimos condenados como enemigos de Dios. Pero nosotros todos también, que seamos gentiles o judíos, somos puestos en un mismo cuerpo con Cristo ahora. Y fuimos aceptados por Dios. Y esto era a través de la cruz. En tercer lugar, ¿quiénes fueron reconciliados? Es fácil decir que todos nosotros fuimos reconciliados. Pero vamos a ver la forma que la Biblia expresa esta verdad. Primeramente en Romanos, el capítulo 11, versículos 14 a 15. Romanos 11, versículos 14 a 15. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hermanos, hay muchos errores hoy que se predican. Uno de estos errores que hay que saber que existe se llama la teología del reemplazo. ¿Okay? Lo que ellos buscan es reemplazar a Israel con la iglesia. Esta es la antigua idea de los protestantes. Nosotros no somos protestantes, pero hay aún ahora algunos bautistas que hablan de que la iglesia reemplaza a Israel y que nosotros tenemos todas las cosas. Ahora los protestantes, ¿hasta qué llevaron esto? Decían que como en Israel el gobierno fue puesto por Dios y estaba en perfecta armonía, a veces, raras veces, con la adoración de Dios. Entonces dicen que el gobierno tiene que ser un gobierno cristiano. Y hay una unión entre iglesia y Estado. Ellos hablan de Estados Unidos como un país cristiano. No exactamente. Ustedes saben que al mismo tiempo en el estado de Rhode Island que se fundó la primera iglesia bautista de Estados Unidos, también
fue fundada porque el pastor Rogelio Williams era alguien que creía en la libertad de conciencia. Y él permitió también entonces a los judíos. Y la primera sinagoga de las Américas fue fundada en el estado de Rhode Island, a poca distancia de la primera iglesia bautista. ¿Okay? Porque nosotros bautistas nunca pensamos que el país tiene que ser cristiano. Aunque se puede decir que el país fue fundado mayormente por cristianos y mayormente la Constitución y especialmente las primeras 10 enmiendas reflejan los pensamientos bautistas. Pero hermanos, la primera cosa que los bautistas decían en la primera enmienda es la libertad de religión. Amén, hermanos. Así que permitimos, no como otros países, permitimos cualquier religión tener su adoración en Estados Unidos. Este es diferente. Uno me puede decir, pero ¿qué hay de este teología de reemplazo? Es peligroso. Nosotros nunca debemos permitirlos tener una voz en nuestra iglesia. De decir que la iglesia reemplazó a Israel. Dios todavía tiene plan para Israel. Israel es su pueblo escogido. Y aún varios de los himnos de nuestro himnario reflejan esta idea errónea, hablando de la iglesia adelante, Sion, etcétera, que habla de la iglesia de ser Sion. No, Sion es la capital de Israel. Es otro nombre para Jerusalén, ¿ok? Romanos, capítulo 11, 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 a 20. 2 Corintios 5, 18 a 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya tenemos un mensaje. Y el mensaje es mensaje de reconciliación para todo el mundo. No solo a nosotros, sino todos fueron reconciliados con Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a poder enviar al infierno a alguien hoy en día si él fue reconciliado? Por su falta de fe. Sus pecados ya fueron pagados. Su enemistad ya fue pagada. Él ahora
que estaba lleno de guerra tiene paz con Dios. Dios ha declarado la paz. Lo que le falta es creer. Él necesita creer. No solo el mundo fue reconciliado con Dios, Israel fue reconciliado con Dios. Efesios 2, versículos 12 a 19. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Quiero que se noten. Para entrar en la Nueva Jerusalén, Jerusalén es la capital de qué país? Israel. No es la Nueva Jerusalén como Nueva York, con N mayúscula. Es Nueva Jerusalén con N minúscula. Busquen en tu Biblia, vas a ver. Es la Nueva Jerusalén. El nombre de la ciudad es Jerusalén y es nueva, nueva capital. Y tiene 12 puertas que son las 12 tribus de Israel. Ahora, para que nosotros entremos, yo no sé por cuál puerta voy a entrar yo y mucho menos por cuál puerta vas a entrar tú. Pero tenemos que entrar por alguna puerta y si no eres ciudadano, ¿cómo vas a entrar? Una parte de la reconciliación era de reconciliar a Israel con sus nuevos ciudadanos. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Nosotros ahora somos un solo pueblo, con Israel también, para heredar la herencia que Dios dio a Abraham, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada. Yo puedo entrar a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, igual como vos, por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenecidos, sino conciudadanos. Ahora somos conciudadanos para heredar las promesas que Dios hizo a Israel, de los santos, y los santos ahí son los santos judíos, y miembros de la familia de Dios. El mundo fue reconciliado, Israel fue reconciliado, y al último, la iglesia fue reconciliado.
Segunda a Corintios 5, 18 a 20. Segunda a Corintios 5, 18 a 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores. Yo vivo en un mundo donde no hay ni un país bautista. ¿Ustedes saben? Pudiéramos haber creado varias veces un país bautista y elegimos no hacerlo para dar libertad a todos. Como si Dios rogase por medio de nosotros, entonces yo soy embajador de un reino que todavía es espiritual, que algún día va a descender del cielo y va a ser un reino físico, por fin. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación. Es importante entender el uso bíblico de esta palabra. Y les invito a estudiarlo más para estar seguros cuando usa la palabra que estás usando en una forma bíblica. Padre, te ruego hoy que tú utilices tu palabra en cada corazón aquí presente, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, saludémonos, por favor.